El desarrollo exponencial de la cardiología en los últimos años se apoya en las nuevas tecnologías y la subespecialización de los profesionales. Sin embargo, en los centros rurales el cardiólogo puede ejercer de subespecialista en varios campos y atender patologías complejas con medios más limitados. ¿Afecta esto al desarrollo profesional del cardiólogo? ¿Influye en el devenir del paciente? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, José Luis Vázquez se encarga de la realización y en este episodio saludamos al moderador Gonzalo Alonso Salinas. Muy buenas, Gonzalo. Hola Alicia, muy buenas a todos los oyentes de Cardio Podcast. Gonzalo, tú trabajas en el Hospital Universitario de Navarra en Pamplona, un hospital general de nivel terciario con 43 servicios clínicos y más de 1.000 camas, que registra además un volumen anual considerable de ingresos, intervenciones quirúrgicas y consultas. Pero como decíamos en la introducción, la experiencia del cardiólogo va a depender del centro en el que trabaje. En los centros rurales, por ejemplo, un cardiólogo puede y debe atender en un mismo día casos de su especialidad y de otras, y esto lógicamente supone una práctica clínica diaria diferente a la que puedas tener tú, por ejemplo. ¿Por qué crees que es importante hablar de la atención cardiológica en centros comarcales o los rurales? Bueno, Alicia, como bien has dicho al principio, la realidad que se recomienda en las guías clínicas y en los últimos artículos publicados no es factible en muchos casos. En los centros comarcales todos los días los cardiólogos tienen que tomar decisiones y realizar seguimientos que en otros centros más divididos se harían por parte de unidades específicas. Creo que es interesante debatir, por un lado, si el desarrollo profesional de estos cardiólogos es igual que el desarrollo de los cardiólogos que trabajan en centros terciarios y, por otro, si la atención que ofrecemos a la población varía. Pues en este episodio contamos con varios colegas de especialidad que trabajan o han trabajado durante un tiempo prolongado en centros comarcales. Javier Borrego Rodríguez, actualmente en el Hospital de Urduliz, Vizcaya. Bienvenido, Javier. Hola, Alicia. Muy buenas. Cristina Goena Vives, actualmente en el Hospital Universitario de Donostia, en San Sebastián. Un placer volver a escucharte en Cardio Podcast, Cristina. Sí, muchísimas gracias. Es una suerte estar con vosotros otra vez. Y Alberto Vera Sainz, quien trabaja en el Hospital Reina Sofía de Tudela y en el Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Hola, Alberto. Hola, Alicia. Gracias por haberme invitado a participar en este podcast. Es un placer contar con vosotros en este debate. Para empezar, me gustaría pediros a los tres que comentáis un poco la trayectoria, en qué hospitales habéis estado y para poder referenciar un poco el tema de hoy, en qué hospitales comarcales trabajáis o habéis trabajado recientemente. Yo me formé en el Hospital Universitario de Cruces durante el MIR y cuando terminé la residencia pues me fui a trabajar a un hospital comarcal, el Hospital de Mendaro, que es un hospital cerca de la costa entre Guipúzcoa y Vizcaya, y ahí he estado casi 10 años hasta que ahora me acabo de cambiar al Hospital Universitario de Donostia. Yo me formé, hice la residencia en el Hospital de la Princesa en Madrid. Trabajé todavía de adjunto un par de años más allí y vine a Pamplona a vivir hace año y medio. Comparto actividad 50% en el Hospital Reina Sofía en Tudela, que es el hospital comarcal, y Hospital Universitario de Navarra, que es el hospital terciario. Pues mi trayectoria profesional empezó durante la residencia también, que hice la especialidad en el Hospital Universitario de León, ahí en el servicio de cardiología, y nada, desde hace aproximadamente un año me trasladé al Hospital de Urduliz en Vizcaya, que es un hospital pues, pequeño y joven, con apenas 6 años, que no cuenta en el mismo centro con todas las secciones de un hospital de tercer nivel, pero bueno, con potencial y posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional. Una vez puestos en contexto, os voy a preguntar un poco sobre las guías clínicas. Os voy a preguntar por su aplicación. Cristina, ¿crees que es posible seguir de la misma manera las recomendaciones de la práctica habitual en el Hospital de Mendaro o en el de Donosti? Es decir, estos centros suelen tener asociados un hospital de referencia al que derivar procesos complejos. Así que, ¿tú piensas que se puede hacer lo mismo? Mira, me ha encantado cuando me has hecho la pregunta, porque yo antes trabajaba con un compañero que siempre decía, nada, ahora vamos a sacar el manual de cardiólogo de comarcal. Y la verdad que a nosotros nos solía entrar la risa, y es verdad, porque es que no existe. O sea, realmente lo que estudiamos todos es lo mismo. O sea, la cardiología que tenemos es igual para todos, la evidencia científica que tenemos es igual para todos, y yo creo que nuestra función como profesionales es poder garantizar que el paciente va a recibir el mejor tratamiento posible o las mejores técnicas diagnósticas, y eso independientemente de en qué tipo de centro estés trabajando. Da igual si es atención primaria, ¿no? O un centro comarcal, que es de lo que estamos hablando ahora, o un centro terciario. O sea, cada uno de nosotros tenemos que tener ese conocimiento al 100%, ¿no? Y hacer que eso sea accesible para los pacientes que tratamos en el día a día. Que tenemos que estar al día, o sea, tenemos que estudiar,
tenemos que saber qué es lo que hay, ¿no? Probablemente haya detalles técnicos o más avanzados que no necesitemos saberlas, ¿no? Nosotros o otros, pero sí que tenemos que saber un poco por dónde van los tiros, ¿no? Que se suele decir un poco en lo coloquial, ¿no? Y a mí una cosa que en la actividad asistencial habitual me ha ayudado mucho es, más que intentar llegar tú a hacer todos los procedimientos o todas las cosas, que eso es imposible, ¿no? Eso no lo va a hacer nadie, es tener muy claro cuál va a ser tu ruta asistencial, ¿no? Cómo vas a hacer que ese paciente pueda llegar a todos los procedimientos a los que tiene que llegar, ¿no? Porque tú los conoces, sabes dónde están y los haces accesibles, ¿no? Yo creo que esa es un poco O sea, en cierto la modo idea. lo adaptas, pero lo haces igual. Eso es. ¿Y tú, Javi, tienes la sensación de que pierdes al paciente muy rápido o al contrario, crees que al derivarlo tienes otro tipo de relación más cercana? Yo creo que esa es, Gonzalo, una pregunta que es casi no mandatoria, obligatoria, porque puede parecer, ¿no?, que el hecho de que estemos en un hospital comarcal en el que muchos procedimientos o pruebas las tengamos que remitir a nuestro hospital de referencia puede hacer que perdamos cierto grado de conexión con ellos, ¿no? Yo en este año que llevo en un centro comarcal, pues probablemente pueda tener otra visión diferente y yo creo que también hay que ver las bondades que esto puede tener, ¿no? Que al final, pues creo que puede fortalecer incluso la relación con nuestros pacientes porque les transmitimos en muchas ocasiones que estamos dispuestos a ir más allá de lo que disponemos en nuestro propio centro para asegurar que reciban, pues, la mejor atención posible y así se lo trasladamos a ellos, ¿no? Que hay pruebas, procedimientos que están fuera de nuestro alcance inmediato, pero que son importantes para su pronóstico y es algo que en este año que llevo en un hospital comarcal creo que los pacientes valoran muy positivamente. O sea, en cierto modo sí que piensas que tienes una relación diferente, ¿no? Más Sí, cercana. creo que fundamentalmente lo que nos permite es quizá estrechar esa relación con nuestros pacientes, ¿no? Esa relación médico-paciente, y no implica ningún tipo de pérdida. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que estamos hoy, de la telemedicina, del contacto prácticamente permanente, pues que cualquier decisión que se suele tomar pues está habitualmente consensuada y ambas partes pues participan por igual. Yo estoy también de acuerdo con lo que dice Javier y es cierto que ciertos procedimientos pues, se tienen que hacer sí o sí en hospital de referencia porque en hospital comarcal no es posible, pero también tiene otra ventaja. En un hospital comarcal, pues habitualmente una lista de espera es un poquito menos, o sea, no es tan larga como en el hospital de referencia y puedes ver al paciente más veces y eso te hace como tener una relación con él más cercana que a lo mejor si en un hospital más grande pues lo ves o con cada más frecuencia o lo ve un día uno, otro día otro. En el hospital comarcal pues los pacientes yo creo que sienten que tienen su cardiólogo y hay otras herramientas que no se encuentran en los hospitales grandes que te permiten acercarte al paciente. Y habitualmente, aunque tú mandes al paciente para ciertos procedimientos, pues por ejemplo una cirugía cardíaca, después el paciente, una vez que se haya intervenido, pues vas a seguir viéndole con frecuencia. Entonces, sí se pierden ciertos pacientes, pero una gran mayoría de ellos sí que tienen su cardiólogo de referencia y la relación médico-paciente pues se puede estrechar. ¿Qué crees que condiciona el desarrollo de los centros? Es decir, ¿crees que que un comarcal sea más específico a la hora de tratar al paciente o más o menos acertado a la hora de tratar al paciente depende de la funcionalidad de los medios que tenga el comarcal, de si es grande, si es pequeño, depende de los cardiólogos, depende de las ganas, que eso muchas veces pasa? ¿De qué depende? Fundamentalmente es de las ganas. Toda la gente, no solo del cardiólogo, necesitas que enfermeras, enfermeros, auxiliares estén también motivados para llevar a cabo pues, ciertas unidades específicas que desde el punto de vista logístico no son difíciles de montar. Desde luego, hemodinámica, arritmias, pues ni te lo planteas, pero una unidad de rehabilitación cardíaca no necesita una infraestructura muy grande, sino gente motivada para hacerlo. Una unidad de cardio-oncología, por ejemplo, tampoco requeriría en términos logísticos una gran infraestructura y, por ejemplo, desde el punto de vista de la imagen cardíaca, el TAC y la resonancia en un hospital comarcal habitualmente suele estar, pues habría la posibilidad de hacer pruebas de imagen cardiológica más avanzada. O sea, muchas veces depende de nuestra cabeza, ¿no? Los límites están en nosotros. Y luego, pues también, pues por supuesto, que desde arriba, pues los jefes, otros servicios, pues te favorezcan que quieras progresar.
Sí, yo estoy muy de acuerdo y que yo creo que además el hecho de poder estar en un hospital también comarcal lo debemos de ver como una oportunidad también, ¿no? Como una oportunidad pues, de crear nuevas unidades, nuevas secciones, cardiooncología, rehabilitación cardíaca. Por ejemplo, en nuestro centro esperamos que en breves pues, podamos tener una unidad de rehabilitación cardíaca adaptada a un hospital comarcal, pero una prestación más para nuestros enfermos. Estás escuchando Cardio Podcast. Continuamos con Alberto Borrego, Cristina Goena y Javier Vera analizando las diferencias en la actividad profesional del cardiólogo según el ámbito de actuación de su centro de trabajo. ¿Qué ventajas u oportunidades ofrece la atención en centros comarcales o rurales? ¿Qué opinan los pacientes? Gonzalo, quizá un punto a tener en cuenta es el acceso a las pruebas y los posibles trámites que supongan para el especialista y para el propio paciente. Bueno, hemos empezado hablando un poco de lo que son las guías clínicas y su aplicación, y ahora vamos a hablar un poco más del paciente, un poco más de cómo es la percepción de los pacientes, si son conscientes de que su hospital es pequeñito, si ellos creen que están limitados por ellos. Por ejemplo, Alberto, ¿crees que tienen algún complejo los pacientes en este caso de Tudela? Yo habitualmente, sí que considero que los pacientes están contentos con el trato que se le da y en mi experiencia, los pacientes, todo lo que se puede hacer en el hospital comarcal prefieren hacerlo allí. No consideran que porque se haga en el hospital de Pamplona se vaya a hacer mejor o peor y dan mucha importancia a estar cerca de su familia, porque a veces les dices, bueno, te tengo que mandar a Pamplona para hacerte varias pruebas que aquí no tengo, o desde el ingreso directamente, pues a ver, dices, las pruebas que hay que hacer, te las tengo que hacer en el centro de referencia. Ellos habitualmente lo ven como algo negativo, no por el tema, sino por el tema logístico de traslado, de que la familia tiene que ir para allí, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la gente sí que está contenta con los hospitales comarcales y que quieren hacerse las máximas cosas allí y evitar en la medida de posible el centro terciario. Cristina y Javier, ¿vosotros qué opináis? ¿Que tienen el mismo acceso a pruebas que los pacientes en los centros terciarios? Es decir, Cristina, por ejemplo, ¿crees que tienen que pasar los mismos filtros o crees que deben de pasar por otros filtros? Yo creo, a ver, lo que es el acceso a pruebas, yo creo que sería un poco la cartera de servicios, ¿no? Que conocemos todo y yo creo que eso oficialmente es lo mismo para todos. Es verdad que probablemente si estás en un centro que está muy alejado del terciario en distancias, hay algunas zonas de España que están muy alejadas, pues al final te piensas mandar a un paciente a hacerse una prueba que va a tener que desplazarse tanto tiempo fuera de su casa, ¿no? Entonces a lo mejor hay en situaciones más que no tenga acceso que podemos ser un poquito más restrictivos a veces, ¿no? O pensarnos las pruebas un poco más. Yo creo que eso es una cosa, ¿no? Y en cuanto a los filtros, yo no creo que sea tanto filtrar, ¿no? Yo creo que hay que entender un poco, y en concreto en la especialidad nuestra, yo creo que hay que dividir un poco las situaciones en las que nos podemos encontrar los pacientes en dos maneras, ¿no? Lo que sería la patología aguda, por decir así, que nos podemos encontrar, que creo que eso hay que ser muy comprensivo, ¿no? Con la gente que está lejos y está lejos de los medios o lejos de un intensivo o lejos de una unidad coronaria o una sala de hemodinámica, ¿no? Que todos hemos vivido pues, que te llaman al busca por un paciente que está malo, estás a 70 kilómetros, a 100 kilómetros, hombre, tú no lo ves tan malo, ¿no? Y el médico que te está llamando está apurado, a veces es un internista. O sea, ahí yo creo que hay que tener un poco manga ancha, por ejemplo, de cara a las valoraciones, a los traslados, y hay que ser comprensivo con la persona que está atendiendo a un paciente lejos, ¿no? Y con menos medios, y que en caso de una complicación pues lo va a tener menos accesible, ¿no? Y otra cosa son a lo mejor las situaciones un poco más de cronicidad o casos más complejos que se pueden discutir. Cuando hablamos muchas veces del heart team que lo hablamos para muchas cosas, ¿no? Pues para manejo de valvulopatías, creo que el cardiólogo referente del paciente, independientemente de dónde esté, si es un centro terciario, un centro secundario, lo que sea, ¿no? O sea, tú eres parte de ese heart team igual. Entonces, el que de verdad las sesiones, pues eso, con cirujanos o con unidades de arritmias o que de verdad eso sea un trabajo en equipo y sea conjunto, yo creo que eso sí que da un plus en la asistencia, ¿no? Que ahí es muy importante, sobre todo para hacer todos lo mismo, porque al final luego el trabajo, o sea, quitando casos excepcionales que los hay y hay muchos, ¿no? El trabajo en realidad es bastante rutinario, en realidad, o sea, los casos son bastante parecidos, ¿no? Y la cardiología que vemos todos es muy similar, o sea, son enfermos más o menos complejos, pero siempre dentro de un entorno, ¿no? Entonces, el poder trabajar todos a la vez en eso yo creo que es una suerte, ¿no? A ver, la reflexión, un poco también la pregunta que tengo yo es, nosotros cuando estamos en un centro de referencia, un centro terciario, pedir una prueba a veces es solamente hacer la prestación. O sea, es prácticamente hacer la prestación en la historia clínica y pedirla. Sin embargo, cuando estamos en un centro comarcal, a veces hay que pasar una escala intermedia en la cual tú tienes que comentar al paciente con la persona que va a hacer la prueba.
Entonces, no sé si, Javi, por ejemplo, ¿adaptas tú la forma de trabajar, la forma de pedir pruebas en este caso? Yo creo que Cristina ha tocado un tema muy importante y yo creo que algo fundamental, ¿no? Que es la distancia, el factor tiempo y distancia entre el hospital comarcal y su centro de referencia, ¿no? Yo creo que eso sí que estoy muy de acuerdo con ella, que puede ser un factor limitante a la hora de remitir en determinadas ocasiones al paciente a la realización de la prueba, pero es obvio que siempre o casi siempre, yo creo que estamos de acuerdo que cuando se necesita el paciente no importan los kilómetros y no importa el factor tiempo. Nosotros en nuestra experiencia pues en el Hospital de Urduliz, decir que todos nuestros pacientes tienen acceso a las mismas pruebas que los pacientes que están en hospitales terciarios y estamos pues contentos y creo que no hay limitación ni en recursos ni en tiempo con ellos. Y esa creo que es una de las grandes bondades que tiene el sistema. Y respecto a mi práctica habitual, bueno, pues creo que no ha habido una adaptación significativa. Quizás no te voy a mentir que como cardiólogos nos perdemos un poco más el paciente cardiológico agudo, ¿no? Al estar en un hospital comarcal y independientemente de que tengamos la formación en cuidados críticos, pero la realidad es que no todos los cardiólogos pues, vamos a poder estar trabajando en una unidad coronaria simplemente por gestión de los recursos y tenemos que saber el lugar del sistema y del proceso sanitario en el que estamos. Yo quería aportar que es verdad que lo que decís, que el paciente desde luego tiene el acceso a las mismas pruebas que en un hospital terciario y sobre todo pues el paciente más agudo que está peor, desde luego lo que dices, no importan los kilómetros que la prueba se hace. Pero a lo mejor es verdad que los pacientes de hospitales comarcales que necesitan alguna prueba que no es tan urgente, pues por ejemplo a lo mejor una coronariografía o un implante de marcapasos, pues a veces el timing, pues el paciente tiene que esperar más tiempo de lo que esperaría, por ejemplo, si estuviera en el hospital terciario. Es un poco la percepción que tengo yo. Yo ahí sí tengo que reconocer que en eso es totalmente igualitario. O sea, nosotros es verdad que está muy centralizado en la zona en la que hay que ir y no importa la procedencia. O sea, tú al final haces el volante famoso, ¿no? El volante de derivación o la petición de la prueba o la intervención o lo que sea y da igual cuál sea la zona de procedencia. O sea, si te corresponde esa, pues ya está, pues entras en la lista y ya está, ¿no? Eso es un poco... O sea, ahí no hay una limitación por venir de una zona o de otra, sinceramente. Cristina, antes has hablado del concepto de Heart Team con el hospital de referencia, pues con los clínicos del hospital comarcal, supongo, con los especialistas, subespecialistas en hemodinámica, arritmias o en cualquier otra sección del hospital de referencia. ¿Cómo hacéis la comunicación? ¿Cómo se hace desde Mendaro, por ejemplo, con el hospital de Donosti o en Tudela, Pamplona o Urduliz? Pues nosotros, por ejemplo, una de las cosas que se ha implementado, y probablemente sea gracias a la pandemia, sinceramente, ha sido que la sesión es retransmitida por Zoom. O sea, la sesión médico-quirúrgica habitual, que antes, pues sí, hombre, si tú estás trabajando en un hospital comarcal a 70 kilómetros, ir a discutir un caso o presentar un caso en una sesión, o sea, te suponía descitar un montón de tiempo de mañana de trabajo y eso no lo puedes estar haciendo todas las semanas. Entonces, tener esas posibilidades, por ejemplo, eso es una suerte, ¿no? O sea, que en eso, por ejemplo, sí que lo hemos notado. O sea, tú puedes estar presente en la sesión entera y además discutir tu caso, ¿no? O incluso lo hemos utilizado también para las sesiones bibliográficas, ¿no? Para nuestra propia formación. Dices, pues la sesión del servicio del terciario es la sesión del terciario y de los comarcales de la provincia. Entonces, al final es para todos, ¿no? Ya está, tú ya sabes que los viernes a las 8:15 es la sesión y te conectas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son cosas muy pequeñas, ¿no? Es verdad que nosotros a lo mejor tenemos una peculiaridad que es que la rueda de guardias es común para todos. Entonces, hacemos guardias bueno, la guardia de cardiología es la guardia de la provincia, aunque se hace en el terciario y participamos todos, ¿no? Entonces, hombre, eso hace mucha unión también entre los cardiólogos de la zona, ¿no? Sí, nosotros en Tudela pues no vamos a 100%, sino que vamos habitualmente pues el 50% de la jornada y tienes otro 50% en el hospital de Navarra que te permite estar presente en la sesión médico-quirúrgica y comentar los casos. Pues algún día te toca pues que tienes 2 o 3 pendientes, pues los comentas y no hay ningún problema y vamos, el acceso a la sesión médico-quirúrgica. Yo estoy de acuerdo con ellos, poco más que añadir, que al final la vía telemática tiene que facilitarnos esa relación con nuestro hospital terciario, todos los estudios hemodinámicos, electrofisiológicos, implantes, etcétera, pues también todo por vía telemática y es algo que yo creo que agradecemos nosotros y agradecen ellos también. Y una cosa, por ejemplo, es una experiencia concreta que viví yo hace unos años, pero nosotros solíamos tener una sesión con los cirujanos cardíacos, por ejemplo, les invitábamos una vez al año a desayunar. O sea, una cosa muy sencilla, pero venían a nuestro hospital comarcal a presentar los resultados quirúrgicos del año,
¿no? Sabes qué les interesa a ellos, qué les gusta hacer, te cuentan lo que se hace en el día a día, un poco de todo, y yo creo que esas cosas también aportan, ¿no? Es recíproco un poco, que a veces podemos pensar siempre el del comarcal hacia el terciario, pero también el del terciario hacia el comarcal, ¿no? Que tienes que saber quiénes son tus cardiólogos de referencia. Después de hablar de las guías de práctica clínica y de cómo las llamamos, de la percepción de los pacientes y de cómo tienen el acceso, cómo hacemos el acceso a las pruebas que se suelen hacer en centros de referencia, vamos a hablar un poco del futuro y de las nuevas tecnologías. Los que me conocéis sabéis bien que me encanta la tecnología, la inteligencia artificial y todas las herramientas enfocadas a la salud para hacer cosas más accesibles. ¿Creéis que de alguna forma la tecnología puede reducir las diferencias entre los centros o pensáis que, contrariamente a esto, van a aumentar? Ya ha salido el tema de las teleconferencias y es algo, la verdad es que puede acercarnos, pero ¿se os ocurre algo que vaya más allá o que mejore la situación, algo que empeore la situación también, Javier? Bueno, yo, Gonzalo, estoy convencido de que independientemente de que estemos en un hospital terciario, en un hospital comarcal, lo que la inteligencia artificial y el Big Data va a aportar va a ser la automatización de los procesos, ¿no? Y me gustaría ponerte un ejemplo que sería el siguiente, ¿no? En el día de hoy, pues está, vamos, a la orden del día el uso de wearables, dispositivos móviles que nos monitorizan, pues por ejemplo para la detección de la fibrilación auricular. Pues probablemente el día de mañana estos dispositivos accederán a la historia clínica probablemente del paciente y no te dirán que tienes fibrilación auricular, sino que directamente te dirán tienes fecha y cita tal día con tu médico de cabecera porque probablemente necesitas anticoagulación, tendrás probablemente la fecha y la cita automática para hacerte un eco para valorar si tienes o no cardiopatía estructural y tu médico, probablemente tu médico de atención primaria o tu cardiólogo sabrá qué anticoagulante es el que mejor te viene en base a esa gran cantidad de datos que se dispone. Entonces, esto que hoy por hoy pues parece que está lejos, yo creo que lo veremos. Y si algo creo es que esto, independientemente de que sea un hospital terciario comarcal, permitirá automatizar procesos y mejorar a nuestros pacientes. Eso es una idea muy chula lo que acabas de decir, ¿eh? Y sí, estoy seguro que lo vamos a ver. La cosa es cuándo, pero sí, la verdad es que me ha gustado mucho esa idea. Bueno, y también hemos hablado de las teleconferencias entre el propio servicio de cardiología del comarcal y del hospital de referencia, pero no hemos hablado de una cosa que tienen los comarcales que habitualmente no tienen los centros de referencia, que es la accesibilidad a la atención primaria. Habitualmente están cerca de los centros de salud, están en los barrios de los pacientes. Y, por ejemplo, Alberto, en Tudela, en tu experiencia, ¿qué herramientas facilitan el acercamiento a atención primaria y crees que podían implementarse para potenciarlo todavía más? Pues actualmente, concretamente en Tudela, tenemos una herramienta que imagino que seguro que está en otros centros comerciales, que es la interconsulta no presencial. Si el médico de cabecera pues se pone en contacto con nosotros y nosotros pues respondemos en un plazo de pues no más de 48 o 72 horas. Creo que es una herramienta muy, muy útil. Yo creo que ellos están agradecidos y bueno, pues hay que intentar potenciar esta herramienta para pues a partir de ella intentar agilizar las pruebas complementarias necesarias para el paciente para mejorar la calidad de los pacientes. Y Javier y Cristina, ¿utilizáis también en Mendaro y en Urduliz? ¿Utilizáis también sí. esto? Sí. Sí, yo en la zona en la que trabajaba antes, aunque era un comarcal, los centros de salud estaban alejados del hospital en realidad, porque era una zona de muchos pueblos, cada uno con su ambulatorio y sus centros de primaria, y no tenían contacto realmente con el hospital casi, y era una de las mejores maneras de estar. De hecho, había muchos médicos de cabecera y nosotros no nos habíamos visto nunca la cara, pero al final te conoces, ¿no? Sí, te acabas conociendo, es un conocimiento online, pero te conoces. Sí, y yo creo, vamos, exactamente igual. Yo creo que todos conocemos las interconsultas no presenciales, que los médicos de atención primaria pues las agradecen mucho, favorecen al final esa continuidad asistencial con el paciente, pero no debemos olvidarnos también la importancia de la formación, ¿no? De que tenemos también una obligación, por así decirlo, ¿no? De contribuir a también esa formación de nuestros médicos de atención primaria. Es una base del sistema. Vamos a ir cerrando. Lo único que me queda comentar es el desarrollo profesional del cardiólogo en los centros comarcales. Está claro que es más difícil subespecializarse, eso no quedan dudas, pero ¿piensas que es más difícil desarrollarse y formarse en un campo específico, de comarcal, claro? ¿Piensas que debido a la cercanía de la gente y los pocos profesionales, al ser menor la competencia, se pueden alcanzar otras cotas de especialización? Hay cosas buenas y malas. Pues mira, yo aquí tengo es un poco así, pero bueno, tengo mi experiencia personal, que yo llegué a un hospital comarcal justo recién terminada la residencia y venía a un hospital terciario muy grande y al principio se me cayó un poco el mundo encima porque pensé yo, ¿qué hago en un sitio tan pequeño?
Y es verdad que había muchísimo trabajo asistencial para sacar adelante, muchísimo, y muchísimo de todo, o sea, muchísimo de cardiología clínica, de imagen, de pruebas, y ese trabajo es un trabajo que hay que sacar entre todos, ¿no? Pero la subespecialización es posible. O sea, yo creo que no podemos perder la ilusión por mejorar, la ilusión por formarnos y sobre todo por crecer en campos que a cada uno nos hagan ilusión o tengamos más aptitudes. O sea, creo que eso hay que saberlo, ¿no? Y hay que pelear por sacarlo adelante, ¿no? A ver, el hospital en el que yo trabajaba era un hospital de 200 camas, o sea, era un hospital de 500, ¿no? Que a veces hay comarcales un poquito más grandes. Y es verdad que de los 4 cardiólogos que estábamos, cada uno se dedicaba un poco más específicamente a una cosa, ¿no? Uno sabía un poco más de arritmias, otro hacía rehabilitación, otro hacía más insuficiencia cardíaca, y eso es una suerte, porque al final, dentro de nosotros mismos, pues te centras el estudio, ¿no? Es imposible abarcar todo, ¿no? O sea, abarcar la cardiología de forma general y además sabértelo todo de todas las patologías, eso no es accesible, ¿no? Y yo creo que eso, si tienes un equipo que te responde, ¿no? Y una dirección del hospital que te deja hacer un poco, con un poco de iniciativa, que eso creo que sí que es importante explicarlo, ¿no? Que no vas a empeorar las listas de espera por hacer más cosas, o sea, que vas a seguir haciendo tu trabajo normal y además puedes aportar más con lo que te formes y lo que estudies, ¿no? Yo creo que eso es una manera también de estar muy motivado tú, ¿no? O sea, para crecer, sobre todo. Muchísimas gracias, Cristina, Alberto y Javier, por haber compartido con nosotros estos minutos en Cardio Podcast y haber compartido vuestra perspectiva. Esperamos contar con vosotros pronto en este espacio. Pues muchas gracias por esta oportunidad de participar en los Cardio Podcast y esperemos escucharos pronto. Muchas gracias, y era mi primera vez, me estrenaba y creo que querré repetir. Alicia, Gonzalo, muchas gracias por invitarme también y esperemos que este sea el primero de alguno más. Gonzalo, vamos a terminar el episodio con una conclusión final que quieras destacar entre todos los mensajes que han apuntado los 3 invitados de hoy. Bueno, pues hemos intentado plasmar la realidad de gran parte de los pacientes cardiológicos y especialistas en cardiología de nuestro entorno. A mí me gustaría que de aquí se hubieran sacado también, además de las pocas ideas negativas, las ideas positivas inherentes al trabajo de estos centros, que yo creo que son muchas, y se haya plasmado bien la realidad, especialmente de cara a los residentes que están acabando, a los cardiólogos que están empezando su etapa de adjuntos, que muy probablemente acabarán cubriendo durante un tiempo, al menos, este tipo de hospitales. Pues con tu titular, Gonzalo, despedimos este Cardio Podcast. Como siempre, podéis consultar la bibliografía comentada en secardiología.es y, por supuesto, poneros al día con todos los episodios disponibles, que también podéis encontrar en Spotify, en SoundCloud, en iVoox y en Apple Podcast. Hasta dentro de 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.